Uno de los temas que más se debate en el mundo es el trabajo, y especialmente el futuro del trabajo. ¿Cómo va a ser dentro de 50 años? La realidad es que no lo sabemos. Lo único seguro es que está cambiando todo el tiempo. La creación de empleo viene aumentando desde hace más de 4 décadas. En 1991, en el mundo había más de 2.200 millones de puestos de trabajo. Para 2022, la cifra subió a 3.300 millones y para 2025 se proyectan 69 millones más. Y aunque en la pandemia se perdieron miles de puestos de trabajo, en 2022 la tasa de desempleo cerró en un 5,8%, retomando la baja que empezó en la década anterior. Pero la distribución del trabajo no se da de manera equitativa. En las últimas décadas, países como Estados Unidos, Canadá y Australia crearon muchos más puestos de trabajo que la mayoría de los países de la Unión Europea. Y en América Latina sumamos una complicación. Casi 1 de cada 2 trabajadores es informal. ¿Y qué pasa en Argentina? Desde 2012 hasta ahora, el empleo privado creció nada más que un 4%. Como contracara, en el mismo periodo, el empleo público y los trabajadores independientes aumentaron casi un 40%. Además de la falta de crecimiento de nuestra economía, nuestro mercado laboral tiene 3 grandes trabas. La primera es que tenemos el costo laboral no salarial más alto de la región. Mientras el costo extra de contratar a alguien en blanco en América Latina es de un 50%, en Argentina es de alrededor del 70%. Esto quiere decir que cada 1.000 pesos que le llegan al empleado, hay 700 pesos más que paga el empleador en cosas como impuestos, contribuciones sociales, seguros y aportes sindicales. Pero además, el costo no salarial es igual para el dueño de un kiosco, un comercio mediano o una gran fábrica. La segunda son las modalidades rígidas de contratación. Nuestra ley de contrato de trabajo se hizo hace casi 50 años y desde entonces prácticamente no tuvo modificaciones. Veamos algunos acuerdos de contratación que se lograron de forma alternativa entre empleados y empleadores y que podrían servir para generar empleo formal en otros sectores de alta rotación. En la industria automotriz no rige un convenio general y los acuerdos se establecen por empresa. En Toyota, por ejemplo, el sindicato mecánico consensuó una serie de reformas para fortalecer la productividad y la firma ofrece algunos de los salarios y compensaciones más altas del rubro. En Vaca Muerta, el contrato de trabajo es a plazo determinado. Si, por ejemplo, una persona es contratada para la perforación de pozos petroleros, su contrato tiene fecha de inicio y fecha de finalización, con la indemnización correspondiente ya preestablecida. Otro esquema se da en el rubro de la construcción, donde se acordaron contratos a plazo determinado y se reemplazaron las indemnizaciones por un fondo de desempleo de un 8% extra del salario mensual, que se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses y es de libre disponibilidad para el trabajador. Y, finalmente, el incentivo a los juicios laborales. En la década de los 90, el gobierno sancionó reformas que buscaban promover la creación de empleo registrado y penalizaban el trabajo informal. La medida no funcionó como se esperaba, pero el sistema de multas y penalidades quedó vigente. Desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, don Carlos! Todo legal. Hoy, los juicios laborales se convirtieron en una industria porque los abogados reciben un alto porcentaje del dinero que obtiene el trabajador como indemnización. Mirá cuántas demandas laborales había hace 20 años a nivel nacional y lo que pasa hoy. En 2003 eran apenas 3.000, para 2017 más de 130.000 y en 2022 se registraron 93.200. Como consecuencia de todo esto, Argentina tiene bajos incentivos a la creación de empleo formal en la región y a contramano de la mayoría de los países no logramos reducir la informalidad laboral desde hace más de 10 años. El mundo está yendo hacia la reconversión laboral. Este gráfico muestra en qué condiciones trabajan los argentinos hoy. 7% se encuentra desocupado, cifra que se duplica en el caso de los jóvenes. Dentro del total de ocupados, un 16% cuenta con un empleo asalariado en el sector público y un 29% en el privado. Los demás son un 2% autónomos, un 12% monotributistas y un 41% informales, lo que equivale a casi 8,5 millones de personas con sueldos precarios y que no reciben aportes, vacaciones pagas o indemnización. Es verdad que hablar de reforma en Argentina es complejo, pero en los países en los que el trabajo crece es totalmente común adaptar las leyes permanentemente. Y si lo que sabemos del mundo laboral es que está cambiando todo el tiempo y que se lograron mejoras sectoriales, ¿no deberíamos buscar acuerdos para hacer las reformas que el país necesita para dinamizar el empleo?